Y comenzamos aquí en Estados Unidos, donde la Casa Blanca está asegurando que por el momento no hay cambios de política migratoria para los cubanos. Los cubanos con formulario I-220A. Independientemente a los reportes de cubanos que con la I-220A están recibiendo un parol humanitario por correo. Esta contradicción y las consecuencias reales las comentamos con nuestra experta en inmigración, Laura Jiménez. Bienvenida, abogada. ¿Cómo estás? Buenas noches, Camilo. Bien, ¿y tú? Buenas noches. ¿Qué hay de cierto? Por un lado, los funcionarios de la Casa Blanca están diciendo no ha cambiado nada en cuanto a la I-220A para los cubanos. Sin embargo, hay reportes de que les está llegando esta carta con un parol humanitario. ¿A quién le creemos? ¿Hay cambios? ¿No hay cambios? ¿Es cierto lo de las cartas? ¿No es cierto? Efectivamente, Camilo, no hay ningún cambio aún, no hay una decisión oficial sobre si esta forma 220A, que es una orden de liberación bajo palabra, va a ser efectivamente considerada como un parol para efectos de elegibilidad para los cubanos ajustarse y obtener una residencia permanente. Sin embargo, lo que sí es cierto es que han habido numerosos litigios. Los abogados hemos presentado numerosos argumentos legales, no solo ante la Corte de Inmigración, sino también ante los casos pendientes ante UCIS. Hubo incluso un acuerdo federal que se alcanzó en febrero del 2022 que abarcaba a aquellos que habían entrado no de manera ilegal, pero sí de manera legal y que habían sido liberados con una 220A y que se llegó a un acuerdo explicando que estas personas iban a ser elegibles a la residencia y que esta 220A iba a servir no como un parol, pero como una forma, una avenida para obtener su residencia permanente. A raíz de la decisión que emitió la Corte de Apelaciones de Inmigración el 11 de septiembre de este año, en el caso de Cabrera Fernández, es una decisión bastante corta, donde no hay un análisis legal exhaustivo, simplemente se basan en decir que el gobierno tiene la autoridad para decidir a quién liberan en frontera con un parol y a quién liberan en frontera, ya sea con una fianza o con una orden de liberación bajo palabra. Todos los casos que estaban pendientes en UCIS, que son bastantes, yo me atrevería a decir quizás unos 300.000 casos aproximadamente, iban a ser referidos a la Corte para ser puestos en procesos de deportación o remoción. Precisamente de eso, abogada. Precisamente de eso. Que nos está llegando una información. Perdón. Correcto, esas residencias que estaban pendientes con UCIS iban a ser negadas, iban a ser transferidos estos casos a la Corte. A raíz de estos rumores extraoficiales, pues comienzan entonces a estas personas que están pendientes de un caso de residencia en UCIS con una 220A, algunos con una fianza, pero con una orden de deportación expedita y con un miedo creíble, a recibir a través de ICE estos paroles a través de sus correos. También nos han llegado, por ejemplo, a nosotros en la oficina, estos paroles para clientes que hemos tenido pendientes. No va a haber una decisión oficial, Camilo. Yo creo que tardaría mucho el gobierno en reconocer que es una política que ha estado utilizando de manera incorrecta y que en muchos casos las liberaciones las han hecho sin autoridad. La forma correcta de liberar a estas personas indiscutiblemente es un parol, y yo pienso que es algo que tarde o temprano se va a solucionar. Ok, pero precisamente, tal como tú dices, no hay una decisión oficial. Y le insisto en esto, nos están llegando también informaciones desde la semana pasada de que funcionarios de inmigración aseguran que se está acelerando extraordinariamente a partir de ahora el proceso del parol, que va a costar mucho menos tiempo desde que uno solicita hasta que obtiene el resultado y que además van a empezar por los más atrasados. ¿Eso tiene alguna confirmación? Eso tiene una confirmación en el sentido de que estamos hablando ahora de distintos paroles, ¿ok? Anteriormente estábamos hablando de los paroles que ha estado emitiendo ICE a las personas que mayormente están con un caso pendiente en UCIS, y ahora pues estamos hablando de los paroles humanitarios que se someten o que se hace la petición a través de la forma I-130A. Lo cierto es que el gobierno o la administración actual está tratando de utilizar las vías legales para que los cruces ilegales y este fenómeno del desborde en la frontera se aminore de manera significativa. Yo creo que hay un número de más de 56.000 cubanos que han entrado ya en Estados Unidos siendo beneficiarios del parol humanitario a través de la forma I-134A, y que también hay un número muy grande de cubanos que han sido beneficiados a través de la cita de CBP-1
en frontera y han sido admitidos en Estados Unidos con una forma I-94 parol, que los hace elegibles por la ley a obtener su residencia al año y un día. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, aclarado, perdón por la interrupción y ya sabes, Laura Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde la contactamos? 786-746-8472. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Un placer. Entonces. Siempre Buenas un placer. tardes. Señores, y este fin de semana, durante la celebración de la 4ª conferencia de